Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía, Digital Business, 11 y 22 minutos de la mañana. Nos acompaña este lunes festivo para unos, pero no para otros, Luis Pérez Ureña. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Oye, y lo bien que se trabaja unos días así Me como encanta. Madrid vacío. Puedes Vacío. aparcar, cuesta encontrar sitio para desayunar, eso sí, ¿eh? Eso sí. Porque hay muchos sitios cerrados. Yo como vengo en moto, aparco bueno. ahí encima de la acera y da lo mismo. Bueno, pero da gusto, ¿eh? Da Cómo gusto. está Madrid y con este tiempo. Entra la primavera ya en 7 minutos, ¿eh? Uf, 92 días por delante de primavera De todas tenemos. maneras, venir aquí no es trabajar, o sea que... No esto es disfrutar, pero que no se enteren, ¿eh? Luis Pérez Ureña es CEO y fundador de Finventures, es directivo del Santander y Web Financial Group. Y hoy nos traes de invitada ¿a quién? A Gabriela... Vara Orille, que es la directora de innovación de Ambank y previamente ha sido directiva de Safey, de Inversis y tiene una carrera brillante en todo el mundo financiero. Lleva más de 20 años relacionado con el mundo de las inversiones y de la innovación y yo creo que va a ser uno de los programas estrella de los que hemos tenido hasta ahora. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. ¿Te da la intuición? Me da la intuición. Bueno. Yo ya me voy ante semejante presión. Gabriela, ¿cómo es que te has metido en esto? Pues porque creo que el mundo está cambiando y antes lo hablábamos y no voy a decir esa frase tan sumamente manida de ha llegado las fintech para quedarse, porque yo creo que va mucho más allá. Esto es un cambio social, es un cambio cultural y yo creo que la banca pues somos pioneros, hemos sido pioneros y queda muchísimo que hacer en este mundo. Yo creo que es un mundo muy interesante y además renovarse o morir. Bueno, es una auténtica revolución, no es un cambio, ¿no? Bueno, aquí habrá muchos que digan, esto de revolución tiene un cierto tinte más menos complicado. A mí me gusta decir que es una revolución, creo que también hay una revolución en banca privada, hay una revolución mobile, al final yo creo que sí, y hay que, no voy a decir esto de tan manido de voy a subirme a la ola, porque creo que no es lo suyo, pero sí que es verdad que es un reto. Yo creo que que la palabra para mí es una revolución y es un reto al cual todos tenemos que acercarnos. La banca está cambiando, es uno de los sectores está más digitalizado y yo creo que es una gran oportunidad. Bueno, es una necesidad, no es una oportunidad, porque el que no se suba a la ola, el que no apueste claramente por la digitalización está muerto. Sí, yo creo que además bueno, incluso... creo yo. No, sí, yo creo que antes estábamos hablando, yo creo que los cambios y la digitalización ya no es lo necesario, es que es una necesidad total. Ya no voy a usar las redes para hacer más clientes o menos clientes o voy a digitalizarme o no. Al final las cosas ya están aquí y esto es básico. Pero para mí la real disrupción, y me vais a perdonar, es la identidad y es la cultura y es cómo nos vamos a denominar. La tecnología va a ser un facilitador, pero el cliente va a saber, cada vez saben más. Y yo creo que la disrupción real para mí es la identidad. Saber aunar las identidades de cada una de las casas unidas a esa digitalización y a esa tecnología será el factor diferencial que haga que unos clientes se queden y otros se vayan. ¿Qué Sí, dices, Luis? yo creo que efectivamente la gran revolución es que estamos en la era del cliente y la tecnología lo que permite o lo que facilita es que cada entidad o cada compañía sea capaz de entender a cada uno de sus clientes y sea capaz de atender y servir de forma personalizada a estos clientes y diferenciarse de la competencia. Y el que no sea capaz de hacer esto, bueno, pues se va a quedar en el camino. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Radio Intereconomía. Di que nos escuchas. Descubre, analiza, impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía. Digital Business aquí en Radio Intereconomía con Luis Pérez Ureña y con Gabriela Vara Orille. A ver, hablábamos, Gabriela, de banca privada. Correcto. ¿Cómo es el cliente primero de banca privada? Porque nos estabas contando fuera de micrófono que el cliente va muy por delante Sí, de lo que yo creo... va el... Que el cliente es el que le va marcando el ritmo al
al sector financiero. Bueno, y yo creo que casi si me estresas te diría que a todos los sectores. Yo creo que el cliente es un poco el culpable de toda esta digitalización que estamos viviendo. Muchas veces yo oigo, no, ha sido N26 el que ha puesto a que todos hagamos periquetes y digital onboardings. Bueno, pues yo creo que es el cliente. Y un poco fuera de radio hablábamos de la digitalización que ha hecho WhatsApp por sí mismo. Es decir, tú nunca pensarías que ibas a ver a tantas señoras mayores con el smartphone comunicando con sus nietos, y al final ha conseguido esa cultura de estar en contacto con la familia, pues que muchísima gente esté mucho más digitalizada, de lo que podríamos llegar a imaginar. Entonces es el cliente que nos marca las pautas. Un cliente de banca privada quiere una omnicanalidad, que siento repetir todas estas palabras que me parecen que están como muy manidas, pero es verdad. Yo quiero mi asesor financiero que me haga una planificación, que me diga exactamente dónde tengo que situar mis fondos y demás, pero también quiero estar en casa y poder verlo todo perfectamente desde la tablet, o puedo querer abrirme una cuenta sin necesidad de firmar unos KYCs, unos TRS inmensos. ¿Cómo me ayudáis? Es decir, yo creo que la banca ha empezado a darse cuenta, que no digo que no lo hiciera, que creo que sí, pero ahora más a más a darse cuenta de las necesidades de los clientes. Y un cliente puede tener muchas más necesidades más allá de una cartera de fondos de inversión. Y aquí también podríamos enlazar con un concepto. Dado cómo está la sociedad española, seguir hablando de inversión yo creo que está bien, pero también hay que hablar de ahorro y cómo ayudamos desde un punto de vista de inversiones a ahorrar a la gente. Yo creo que ese es otro melón que se podría abrir. Pero a tu pregunta, ese cliente de banca privada lo quiere todo. Y nosotros tenemos... Y lo quiere ya. No, lo quiere ayer. Ya casi si me estresas te diría que lo quiere ayer. Entonces nosotros tenemos que acompañarle. Nuestra labor es de acompañamiento y de digitalización de ya no el cliente, que como creo está muy digitalizado, y no una digitalización del front, que también están muy digitalizados, también una digitalización del back, ayudar a los bancos en la parte de atrás para que sus procesos sean más eficientes, para que la gente tenga más tiempo en poder todo ese talento que tiene, exprimirlo y proyectarlo y ayudar a la casa. Y como te decía, tecnología, facilitador de cosas, pero existen otras muchas más donde podemos darles ese servicio. El cliente ya está digitalizado, pero el resto del proceso, no resto tanto. del equipo, todos los empleados, todas las formas, todos los tiempos, ¿están digitalizados o no? No, yo creo que ahí todavía queda mucho por trabajar. Y fíjate que España leía un artículo que creo que estábamos más digitalizados incluso que la media de Europa. Creo que era 0,54, 0,52, aquí según el estudio que leas. Pero bueno, ya sabemos todos cómo es un poco esto. Pero a mí sí que me parece que España además tiene unas características muy diferentes a otros países, y lo hablábamos. Yo leía un artículo que entre 16 y 55 años el 81% de la gente ya tiene smartphones, ya tiene esa penetración internet o esa digitalización muchísimo más amplia que en otros países. Pues aprovechémosla, porque, oye, somos punteros en algo. Sí, o sea, yo creo que ahí, como decía Gabriela, en el caso concreto de banca privada, y de esto algo me suena de mi época en Banco Urquijo, ya hace unos cuantos años. Creo que el cliente de banca privada es un cliente, lógicamente, exigente, es un cliente con unas particularidades especiales que es un cliente que no suele tener mucha disponibilidad para ver a su gestor de relación, que suele ser un cliente también que cada vez exige más en cuanto a la independencia y está ya cansado de que su banco le ofrezca los productos exclusivamente de su banco. Y yo creo que pues todos estos nuevos avances tecnológicos y todas estas nuevas compañías y nuevos modelos de negocio, donde se van a modelos independientes, donde se ofrecen toda una serie de gamas de productos independientes que son ofrecidos por distintos proveedores, donde tienes productos de distintas gestoras, depósitos de distintas entidades, y eso, primero, es uno de los temas que va a reclamar el cliente de banca privada. En segundo lugar, el cliente de banca privada va a reclamar que su gestor esté a su disposición en el momento que él lo necesite, que no significa que lo necesite presencialmente. Y aquí las nuevas tecnologías sí que van a aportar mucho. ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente, como decía Gabriela, ya el cliente de banca privada no necesita verle en el face-to-face. Probablemente necesite verlo de forma segura a través del smartphone, a través de una videoconferencia, en un hueco que tenga en el aeropuerto, en su oficina
o en un desplazamiento en un taxi. Pero necesite verle y necesite a lo mejor dar una orden de compra o de venta de determinados activos y de que esa orden quede grabada con validez jurídica porque se haya realizado mediante una tecnología que biométricamente tenga validez legal y por tanto sea igual que si hubiese firmado un contrato. Claro. Entonces, todas estas novedades que van a cambiar de forma radical cuál es la relación entre el gestor o el banquero que antes tenía que desplazarse a la oficina del cliente o el cliente se tenía que desplazar a la sucursal de la entidad de banca privada. Esto va a cambiar de forma radical. En mi opinión, creo que los gestores o los banqueros van a seguir existiendo, obvio, van a seguir siendo la figura de confianza del cliente, y lo único que ocurre es que estos banqueros, y aquí lo apuntaba Gabriela, van a tener que adaptar la cultura, su forma de relación, y van a tener que interiorizar nuevas formas de relacionarse y de trabajar con sus clientes. Que yo lo veo súper positivo. O sea, yo creo que salen reforzados, y esa siempre duda, ¿no? Pero entonces ya no van a existir. No, van a existir porque son fundamentales. De igual forma que si hablamos del robo-advisor, no va a haber robo-advisors puros. Yo creo que, y ves los estudios, van a ser híbridos. Es decir, yo creo que la combinación hombre-máquina, para mí, es fundamental en todo esto, tanto en robo-advisors como en esa gestión personal cara a cara. Leí los ¿cómo los llamaban? No me acuerdo. Que al final era una mezcla entre los gestores que utilizaban tecnología de robo-advisors mezclado con el conocimiento personal de las circunstancias personales del cliente, donde la parte del robo-advisors era un porcentaje del portfolio del cliente. Exacto. Pero otra parte, pues pueden ser su conocimiento y pueden ser sus inversiones inmobiliarias, otra parte pueden ser sus inversiones en otro tipo de asset class, como pueden ser las nuevas plataformas de inversiones alternativas que están dejando unas rentabilidades muy superiores a los depósitos que actualmente con el entorno de tipos negativos es complicado. Y aquí, bueno, pues me salen pues todas las plataformas de crowdlending que están dando rentabilidades del 5, del 6 o del 7, mientras los depósitos están dando rentabilidades del 0,5 o del 1%. Yo es que creo que hay muchísimas cosas, y la tecnología es buena, y la tecnología nos va a ayudar, yo creo que en todo. Y ya no una innovación desde un punto de vista de digital onboarding, que obviamente es necesario, porque ya vivimos en otro mundo donde todo lo haces por el móvil y tú lo haces muy rápido. Es decir, todo Car2Go y Move, por ejemplo, tiene un digital onboarding totalmente digital. Sí que no tienes que firmar nada ni te tienes que pasar hacia por una autoescuela para que te validen el carnet. Es todo online. Yo creo que sí que vamos a caminar en ese mundo, y eso es necesario. Pero a la vez, por ejemplo, que estamos abriendo temas de digital onboarding, también estamos grabando la voz, porque al final la biometría va a ser muy importante. Entonces, en ese momento donde yo no me pueda acercar a una oficina y pueda decir, porque ya tengo grabada la voz, y como él bien decía, eso tiene una validez de firma, quiero 200 acciones de la empresa X a tal precio para esta cuenta, ya directamente vamos a poder comprar eso. Eso lo que hace es ayudar a ese servicio. Yo creo que esa independencia y esa especialización es fundamental, y creo que ya no va a haber café para todos. Es decir, yo creo que esto también es un punto muy importante. Con todo el tema de Big Data y todos los datos, que luego podemos entrar a valorar si realmente lo sabemos usar, están descentralizados o no, yo puedo perfilar perfectamente a ese cliente, pero también necesito ese conocimiento del banquero con el cliente, con lo cual al final lo que acabo haciendo es un gran compendio de información donde le voy a poder dar exactamente aquellas cosas que el cliente necesite. También podemos crear una bóveda donde, si yo tengo mucha información y tengo que hacer mucha firma de contratos, puedo crear un espacio seguro entre yo, banco, y el cliente para que él deposite las cosas, y está ahí en un punto de internet, en un punto cloud, donde ya no va a ser necesaria esa firma directamente del cliente. Pero ya no solo eso, yo creo que también hay que innovar en productos. O sea, teníamos el Gestion Value que os comentaba, que, oye, al final lo que hemos hecho es, dentro de un fondo, hemos cogido a 4 fondos y unas acciones y los hemos unido a ese fondo. Bueno, pues es algo que hasta ahora no se había hecho, y tú puedes tener a Z Valor, Bestinver, Magallanes, todos estos en un mismo fondo. Oye, pues es otra forma de acercar productos financieros a un cliente de una forma fácil.
Pues oye, no solo tecnológicamente, sino también en cuanto a productos. El tema de crowdfunding, crowdlending, a mí me parece que es un punto brutal y que además tiene muy buen encaje, como temas de seguros, temas de... Yo creo que la banca privada es eso, es también saber qué necesidades tiene tu cliente, tanto de financiación como de otro punto. Unir esa inversión con una economía real me parece fantástico. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, Coinc lo hace muy bien. Que no tiene nada que ver con esto y es otro segmento totalmente diferente, pero ha conseguido unir esas necesidades reales del cliente de quiero comprarme no sé qué, aunque sea en Amazon, con yo estoy ahorrando para este tipo de cosas y me parece que es un cross-selling muy bueno. Pues yo creo que tenemos que ir evolucionando hacia esas necesidades y conseguir hacértelo fácil y rápido. Pero ¿estamos yendo al ritmo adecuado o están yendo todas las entidades... A varias velocidades, ¿no? Estamos viendo. Sí, bueno... ¿Las más grandes, más lentas? Hombre, Sí. Esto sí. esto es la lancha motora contra el Titanic. Sí, claramente. Esto es fácil. O sea, yo creo que aquí otra vez se vuelve a repetir lo que yo ahí predicando desde hace tiempo, que yo creo que es el momento y la oportunidad de que la lancha motora sobrepase al Titanic. De que va a haber entidades de tamaño pequeño y medio que en este tiempo vayan a poder aprovechar esta oportunidad para posicionarse en una posición mucho mejor de la que venían. Han superado una crisis, ha habido muchas que se han quedado por el camino, pero las que han sobrevivido, yo creo que algunas de ellas lo están haciendo muy bien, en todos los ámbitos, en banca retail, en banca privada, y van a superar en muchos casos a entidades grandes donde antes su fuente de ventaja competitiva, que era tener grandes redes de distribución basadas en sucursales, hoy es su gran problema. Hoy es un lastre toda esa estructura de sucursales, toda esa estructura de centros territoriales, que son centros de costes fijos, que hoy las cuentas de resultados no lo soportan y que además... son monstruos muy difíciles de mover, donde siempre en todos los programas de forma recurrente sale que para conseguir esta transformación necesitas que se produzca un cambio cultural en toda la organización y está demostrado. A mayor tamaño de la organización, mayores son las dificultades para que se produzca esa transformación cultural en toda la organización y eso hace que las probabilidades de fracaso en un proyecto de transformación integral pues sean mayores. Es muy duro lo que está diciendo, ¿eh? No, pero yo creo que es muy positivo. Yo creo que tenemos que entender cómo el mundo ha cambiado y ese tema cultural yo creo que es fundamental. Al final hay que hacer como pequeños grupos donde tú puedas ir innovando y puedas hacer determinadas propuestas y eso no lo puedes hacer muchas veces si tienes un tamaño muy grande. Con lo cual a mí eso me parece que es fundamental. De igual forma que segmentamos a clientes, yo creo que también hay que segmentar parte de equipos que se destinen a esto tan manido también de voy a probar y si fallo pues no pasa nada. Yo creo que también los pequeños somos como mucho más, bueno, los pequeños o los medianos, somos más osados, no sé si decir la palabra, a hacer ese tipo de propuestas y yo creo que entendemos mejor qué significa ese cambio digital. Que vuelvo a decir, y antes lo hablaba, digital es mucho más allá de hacer un onboarding digital. Digital es entender ese concepto de cultura y llevarlo desde el CEO hasta el último punto del back office. Yo creo que eso es fundamental y ahí todos tenemos que ayudar y todos tenemos que apoyar. Y yo creo que también los propios empleados creo que hacen un papel muy importante. Realmente buscar el talento dentro de esa empresa y apoyarnos en ese talento es fundamental. Nosotros, por ejemplo, que tenemos un montón de redes sociales, que nuestros propios empleados hablen bien y que nos apoyen en esto, lo que se llama el engagement, a mí me parece que es fundamental. Y está cambiando todo. A lo mejor antes nadie tenía en cuenta este tipo de cosas como arma, entre comillas, también para potenciar tu marca. Entonces yo creo que hay que ver cómo lo introducimos dentro del ADN y que cada uno de nosotros cambie. Obviamente, si tienes 200 va a ser más fácil que si tienes 100 y pico mil. Lo que ocurre es que lo de introducir en el ADN es más difícil cuando estás hablando de banca privada, porque uno entiende que el cliente que tiene un gran patrimonio necesita otro tipo de relación con su banquero. Claro, pero que lo digital es como para los no, que es va más retail. Sí, yo creo que cada vez además son mucho más punteros en determinados puntos ¿Sí? digitalmente. Sí, están mucho más. Yo siempre aprendo de los clientes, o sea, siempre me enseñan Incluso algo los nuevo. de banca privada.
Claro, no son los míos. Van muy por delante, Susana. Sí, o sea, sí. al final, y tú los ves, y van muchísimo por delante en dispositivos, en uso, porque muchas veces por temas profesionales... Por necesidad, yo creo, y por también. necesidades profesionales están acostumbrados a un uso mucho más avanzado, pues te diría, por ejemplo, están acostumbrados a utilizar desde el smartphone determinadas herramientas para, en sociedades donde pertenecen al Consejo de Administración, poder realizar todos los temas de buen gobierno y votaciones de consejos donde lo hacen desde el smartphone. Oye, ¿qué más nos queda por ver? Bueno, a mí hay muchísimas cosas que me apasionan. A mí todo el tema de inteligencia artificial cruzado con Big Data me parece maravilloso. Antes hablábamos del tema de la gestión, pues como Goldman Sachs y JP Morgan ya solamente tratamos el 1% de los datos, pero ya son capaces de coger sus análisis, los anuncios de la competencia, lo que la gente está haciendo en Internet, qué es lo que opina, y al final te dice, compro o vendo. Eso me parece muy interesante, me parece increíble todo el tema del chatbot y esa relación que va a haber con el cliente y la empresa y que lo vamos a tener en el smartphone. Y el tema de realidad virtual me parece que va a ser el siguiente escalón. Bueno, te tienes que venir otro día. Cuando tú quieras. Y seguimos hablando de realidad virtual, me encanta. Gabriela Vara Orille, Luis Pérez Ureña, bueno, se ha ido volando, ¿eh? Se ha ido volando. Teníamos que volver a empezar. Gracias, que tengáis un feliz lunes, a disfrutar de este día festivo. Un abrazo, gracias. Venga, muchas gracias, Susana.